Bien, esta es la última gramática que vamos a ver este año, o prácticamente la última, y lo que nos vamos a ocupar es de unos modales, unos verbos modales. Ahora recordamos lo que son los verbos modales, que nos van a servir para expresar obligación, no obligación y consejo, y también prohibición, ¿vale? Entonces, lo primero, comentar o recordar lo que son verbos modales. Hasta ahora solamente hemos dado el verbo can y could, que sería can el presente y a veces también con significado de futuro, y could, que tiene un significado de pasado, también a veces condicional, pero esto todavía no lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que tiene de especial can y could? Que es el mismo verbo. Pues son verbos que se llaman modales. Son modales porque, o se llaman así, porque tienen una serie de particularidades. A diferencia de los verbos normales, como puede ser el verbo watch o el verbo sing, ¿vale? Estos verbos solamente se conjugan de una manera. Normalmente en este caso can, por ejemplo, solamente tiene presente, futuro, que sería casi el mismo, o pasado, y son exactamente iguales para todas las personas, es decir, que no hay ningún cambio en cuanto a que sea primera o tercera persona, o del singular o del plural, y normalmente van a llevar detrás de ellos un infinitivo sin to, ¿vale? O sea, yo digo I can play the guitar, ¿vale? I can play the guitar, no llevo I can to play, eso está mal. Bueno, aquí en esta lista de verbos, el have to, don't have to, must, mustn't y should, have to y don't have to no son realmente modales, ¿vale? Los que sí son reales, lo que sí son modales son must, mustn't y should. Bueno, vamos a verlos uno por uno. El primero que vamos a ver es have to, o vamos a verlo juntos, have to y don't have to. Have to es obligación, obligation. Don't have to es lo contrario, pero no lo contrario en el sentido de prohibición, sino no obligación. Don't have to. Ahora vamos a ver ejemplos y lo explico. Y luego tenemos must y mustn't, que los vamos a ver juntos también. Must es obligation y mustn't es lo contrario, pero no lo contrario como pasaba con have to, sino es en este caso prohibición, prohibition. Y luego tenemos should, shouldn't, ¿vale? El negativo no lo he puesto, en realidad significa lo mismo, should, shouldn't, que significa una obligación débil, es decir, una obligación que no es muy importante, que no pasa nada si no la llevas a cabo. Por eso lo he puesto weak obligation. Y también se utiliza para advice, advice que es consejo o recomendación. Vamos a empezar con have to. Bueno, have to le vamos a poner detrás un verbo en infinitivo sin el to, porque el to ya va incluido con el have to. Lo vamos a utilizar para hablar sobre reglas, rules. Normalmente estas reglas nos van a venir desde arriba, es decir, que no son reglas que yo impongo o reglas que yo digamos me invento o decido sobre la marcha, sino que son reglas impuestas por alguna autoridad superior, ¿vale? So, to talk about rules y to talk about obligations. Ejemplos, por ejemplo, válgame la rebuznancia que decían los payasos de la tele. I have to get up at 7 every day. I have to get up at 7 every day. ¿Por qué me tengo que levantar a las 7? Me tengo que levantar a las 7 cada día. Pues porque tengo un horario, entonces eso no es algo que yo decido, sino que por mi horario lo tengo que hacer así. Or, she has to speak English at work. No porque ella lo decida, sino porque es una regla de su trabajo. She has to speak English at work, ¿vale? Importante. Have es, o have to en este caso, es un verbo completo, en el sentido de que no puedo utilizarlo como si fuera un auxiliar. Es decir, necesito utilizar do para hacer preguntas. Do I have to go? ¿Tengo que ir? Do I have to go? Estaría mal decir have I to go, ¿vale? Porque si digo have I to go, estoy utilizando have como si fuera un verbo auxiliar. Y have aquí no es un verbo auxiliar. Es decir, que tenemos que utilizar do o does para hacer preguntas y negaciones. Cuidado con las negaciones porque cambia el significado. Ahora lo vemos. Y tampoco lo podemos contraer. O sea, no puedo decir I've to go, sino I have to go. Tiene acento, no lo puedo contraer. Está
tiene un stress sobre él, ¿vale? Entonces, have to, obligación, obligaciones generalmente que vienen desde fuera, son reglas impuestas. Es un verbo completo, con lo cual necesito el auxiliar do o el did si es en el pasado, y no lo puedo contraer, ¿vale? I have to go, no have to go. Bien. Don't have to. Se va a utilizar en cuanto a sintaxis igual, es decir, le voy a poner el verbo infinitivo detrás. Y el significado es muy importante, porque los españoles tendemos a confundir con no tienes que, ¿vale? Y ojo, lo que estamos traduciendo, lo que estamos diciendo, o la equivalencia es que no es necesario, ¿vale? No hay obligación de hacer algo, no es necesario. Esto es muy importante. No significa que no, oye niño, que no tienes que salir, que te lo ha dicho tu madre. Eso significa, eso es prohibición, ¿vale? No, entonces no lo podemos traducir literalmente por no tienes que. Quizás se pueda traducir por no tienes por qué, ¿vale? No tienes por qué ir. Si no quieres, si quieres, puedes salir, pero no tienes por qué ir, ¿vale? Entonces, una frase como we don't have to wear a uniform at this school significa que no es obligatorio. We don't have to wear a uniform at this school. No es necesario, no es obligatorio. No tengo por qué hacerlo. She doesn't have to work on Saturdays. No tiene que trabajar los sábados, no tiene por qué. Si quiere trabajar, pues puede hacerlo. O podría hacerlo, no hay nada que ninguna regla en contra. Pero no es obligatorio, no es necesario. Espero que lo estéis viendo. Have to es obligatorio, es una regla. Don't have to no es obligatorio, no es una regla, no es necesario. ¿Vale? And she doesn't have to work on Saturdays. Quizá la mejor traducción sería no es necesario que ella trabaje los sábados. Bien, pasamos a must. Must es un verbo modal como tal, ¿vale? Como hemos comentado, los verbos modales son muy particulares y must concretamente solamente tiene esa forma. No hay futuro, no hay presente, no hay futuro, no hay pasado. La única manera que puedo decir must es must. O sea, no puedo decir musted para el pasado o will must. No se puede decir, ¿vale? Si yo tuviera que utilizar el pasado o el futuro para una obligación, lo que voy a utilizar es el have to. Es decir, must solo se utiliza para el presente. Si quiero utilizar el futuro, pues tengo que decir, por ejemplo, con will, tengo que decir will have to, ¿vale? No puedo decir he will must, eso está mal, ¿vale? Lo utilizamos también, igual que have to, para hablar sobre reglas y para hablar sobre obligaciones. La mayor o la principal diferencia entre have to y must es que, como decíamos antes, have to, la regla parte como de fuera, es una regla general, es una regla externa, y la regla de must es una regla interna, es algo que es parte del hablante, ¿vale? Es más personal. Digamos que la diferencia principal es have to general, externa, y must es personal, interna, parte del hablante. Entonces, you must do your homework tonight sería lo mismo que you have to do your homework tonight. Pero probablemente you must do your homework tonight lo está diciendo el padre o lo está diciendo el profesor, ¿vale? Or she must tidy her room before going out. También podría decir she has to tidy her room before going out. Pero esa regla está partiendo del que habla. She must tidy her room. Probablemente la madre le está diciendo al padre, oye, que tiene que hacer su habitación antes de salir. She must tidy her room before going out. ¿Vale? Una regla más específica, más personal, más que parte del hablante. No os obsesionéis mucho con esta diferencia. Existe y está, y veréis textos y todo eso. Pero muchas veces uno y otro se pueden utilizar indistintamente. Mustn't. Mustn't es el negativo de must. Y en este caso el significado es justamente polo opuesto. Es decir, must es obligación y mustn't es una obligación de no hacer algo, es una prohibición. So we use mustn't, más un verbo en infinitivo sin to say that something is prohibited, está prohibido. Or to say that something is against the rules. También to say that something is wrong, que algo está muy mal. Eso no se puede hacer así, ¿vale? Por ejemplo, you mustn't leave your bags here. No debe dejar las bolsas aquí.
No, va contra las reglas o está absolutamente desaconsejado. I mustn't forget to call her tonight. No debo olvidar llamarla esta noche. Es un consejo que me doy a mí mismo y es un consejo muy, muy fuerte, ¿vale? Más que un consejo, es prácticamente una orden, ¿vale? Must y mustn't no cambian como verbo modal y es el mismo para todas las personas. I must, you must, es decir, no hace falta poner una S de tercera persona. Y ya por último acabamos con should. Should también es un verbo modal, solamente existe en el presente. Y lo que decimos es que algo es recomendable o aconsejable. Es como una especie de obligación, pero muy, muy floja. Una obligación flojita, ¿vale? Es decir, si lo hace, pues venga. Yo te lo aconsejo, allá tú, ¿vale? So, to say that something is advisable or to say that something is recommendable. But it's okay if you don't do it. Ejemplos, you should study harder, ¿vale? Deberías estudiar más. Esto a lo mejor te lo dice tu amigo. Si te lo dice tu profe, te diría, you must study harder. Pero tu amigo, que no es nadie, que no tiene ninguna autoridad sobre ti, you should study harder. O tú mismo te dices a ti mismo, I shouldn't watch so much TV. No debería ver tanta tele, ¿vale? Que luego me acuesto a las 2 y luego me levanto reventado. Entonces, igual que pasa con must y mustn't, es el mismo para todas las personas. No hay cambio. I should, you should, he should, ¿vale? Importante, la L no se pronuncia. Para concluir, ¿cuál es la diferencia entre must y have to? Must es una obligación personal, interna. Have to es una obligación general, externa. Mustn't, don't have to. Mustn't es prohibición. Don't have to es no tienes la obligación. Y por último, should, shouldn't y must have to. Should, shouldn't es consejo, si lo haces, pues mejor, o si digo shouldn't, si no lo haces, mejor. Y must y have to es una obligación, es decir, que lo tienes que hacer. Digamos que ya sea de manera externa general o de manera interna particular, must, have to, lo tienes que hacer, es una obligación. And that's it.